Arroba está en todos lados. Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y TuneIn. Radio Arroba, generando contenidos. Fin del espacio publicitario. Seguí escuchando Radio Arroba. Advertencia. Los diálogos que escucharán a continuación se desarrollan siempre en el plano de la irresponsabilidad, el exabrupto y la baratija de vidrios de colores. Nada es lo que parece. Banda sonora donde el cine se escucha. En el sur de cada idea. Habían pasado pocos días desde que le había escuchado decir a Enrique aquello de que el orden es el intento del tiempo por matar la eternidad. El viejo siempre me impresionaba con su retórica, aquel modo extravagante de hablar y de argumentar, esa gesticulación siempre exagerada, casi actoral, aquella boca desdentada y letal. La charla se había escapado sin darnos cuenta por la ventana del bar, y el viejo la remató desde su silla con aquella frase. Luego de un breve silencio a dos voces, pagué las copas, nos abrazamos fríamente y me fui. Creo que esa fue la última vez que lo vi en persona. Unas semanas más tarde me enteraría de su muerte por una nota perdida en las últimas hojas de un diario local. Se referían a él como el artista del underground y no como el poeta que realmente era. Quiero decir, que había sido. Despedían al conflictivo, al amigo de los rockeros, al drogadicto, al periodista que terminó sus días viviendo en las calles en una completa y angustiosa soledad. No hubo ni una línea dedicada al novelista, al escritor, al pensador. La nota era más un comentario breve urgido en la ansiedad de pasar pronto a la rispidez de otros temas más importantes, que en la merecida despedida a un prolífero colega. En aquel punto final no solo moría la nota, sino que también el viejo. Lo cierto es que una fría noche de otoño yo caminaba por Defensa hacia el Parque Lezama, disfrutando del calor de la brasa de mi último cigarrillo, cuando el recuerdo del viejo volvió a mi memoria en aquella frase sentenciosa sobre el tiempo. Siempre el orden de las cosas me resultó absurdo, incomprensible. Siempre, en nombre de la lógica, acepté el aburrido devenir mecánico de las circunstancias. La vida está repleta de cosas lógicas y es por eso que la gente se ríe tan poco, se sorprende tan poco. Uno sale a la calle y allí encuentra lo esperable, lo consensuado, lo convenido, lo acordado. Uno camina por Defensa en sentido del tránsito y llega al Parque Lezama hasta que se convenga nuevamente el sentido contrario de la calle o el molesto traslado del citado parque a otro sitio tal vez más adecuado o de mayor alcurnia. Siempre supe que la vida que importa, no la que pasa inevitablemente, sino aquella que genera anécdotas, se encontraba ahí, en aquellos sabrosos descuidos de los procuradores del orden. La breve y esporádica ruptura del devenir cotidiano y lógico. En aquella brevedad, tal como decía el viejo, éramos eternos. Me animé a pensar mientras daba la última pitada y arrojaba la colilla de mi cigarrillo, que en aquel recuerdo, efímero descuido del olvido, lo hacía eterno a Enrique. Tal vez pensando en el viejo con fuerza, concentrado de verdad, podría vencer la inabarcable distancia que generaba su muerte. Me reí y mi carcajada retumbó entre las paredes de la desolada calle. El viejo me hubiera cagado a pedos y me hubiera dicho, enojado tal vez, que él prefería la eternidad de bulto, esa eternidad de carne y hueso, y no la boludez supina del recuerdo, halago bastardo y masturbatorio de quien lo evoca. Seguí caminando mientras mi risa se apagaba despacio, y llegué entonces a la Plaza Martín Fierro. La calle que había tomado no era Defensa.
su cruz para dar batalla en las tormentas. Cada uno carga con las sombras y la luz tras de los espejos que se enfrentan. Y en la brevedad de la eternidad, cada hombre elige su destino, justo en el umbral donde el bien y el mal echan a la suerte y los caminos. Los caminos. Muy buenas noches, y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha. El que te saluda ahora es mi amigo desde su casa, el señor Marcelo Hernán de Nicola. Buenas noches para todos, buen viernes, primer viernes de mayo. Ya estamos en mayo, seguimos en mayo, seguimos en pandemia, esto es eterno. Eterno, ¿no? Sí, y pinta que no viene, que no se corta mañana, pero No, bueno. Seguimos un tiempo largo, me parece. Bueno, igual estamos vacunando a poquito. De a poco. Mi suegra se va a vacunar ahora la semana que viene, así que Bueno, bien ahí, bien ahí. venimos metiendo vacuna a lo loco. Ojalá. ¿Cómo hace la gente para comunicarse con el bolichete de Nicola? Tenemos Bueno, estamos transmitiendo en vivo por Facebook, ¿no? Así que saludamos a toda la comunidad de Banda Sonora donde el cine se escucha, además de la web de Radio Arroba. Y después tenemos el mail, que es bandasonora.cine@gmail.com, y el Instagram, que es bandasonora.cine. Después tenemos Telegram y Twitter, que es Banda Sonora Cine, y el punto. Ahí también puedes encontrar en todas esas redes. Después tenemos... Yo escucho la cortina al taco. No sé si... Sí, yo también lo puse un poco más bajo recién porque se Saludamos escuchaba. a nuestro operador Dieguito Garnica del otro lado, que nos está solucionando los conflictos ahí. Qué grande. Grosso. Ahí estamos, dale, sigamos. Ahí está. Y bueno, después tenemos el blog, que ya vamos a hacer el cambio ese de nombre. Ya estuve hablando con Diego, cuando tengamos un poco de tiempo vamos a seguir con eso. Por ahora sigue teniendo unos centros, Diego, que para aplaudirlo. Sí. Banda Sonora donde el cine se escucha.blogspot.com.ar, se sigue llamando así por ahora. Y ahí tenés nos todo, ¿no? actualizó 10 años, más o menos, Diego. Estábamos como 10 años atrasados nosotros. Olvídate. Con la Commodore estábamos. Lo que no está atrasado es el blog, porque está al día, inclusive con la película de Mar Adentro. Así que está todo, ¿no? Ahí tenés editorial, impresiones, la historia de cada director, la película, abajo de todo. Y donde dice programa te linkea el audio, ¿no? El audio a Mixcloud, que también estamos en Spotify. Así que si nos querés buscar en Spotify, como Banda Sonora donde el cine se escucha, también estamos ahí. Anda bien el Spotify, ¿no? Sí, suena Hay lindo. bastantes reproducciones. Aparte uno lo puede
lo puede subir a cualquier red, ¿no? Como puede compartir la página o lo que está escuchando, y eso está bueno. Interesante el canal de Telegram, donde subimos también el link para ver la peli online, más todos estos textos, como te acaba de decir Marce. Únanse, no sean simples guayeres, únanse, pongan ahí abajo de todo, unirse al canal, así somos más. Y todavía seguimos buscando la forma de poder generar alguna charla, alguna interacción con la gente, pero o que nos puteen de último. Me parece es imposible. Mientras tanto pueden hacerlo al mail y a lo que te acaba de decir Marce, ¿no? Lo lees ahí, si querés comentar algo, bienvenido sea, está bueno tener la respuesta del otro lado. Hoy te vamos a hablar... Sí, dígame, perdón. Sobre todo estar atentos los que ya nos siguen en Facebook, que ahí también subimos el link de la película, ¿no? Para que la vean antes. Y un saludo también a Pablo de Radio Positiva, ¿no? Que nos transmite los jueves a las 21. Pablo de Radio Positiva, y también tenemos a los amigos de Lutería en Congreso, servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. La dirección es Bartolomé Mitre 1468. Los buscás por Facebook o Instagram como Lutería en Congreso, Lutería TH, todo junto. El mail es luteriaencongreso@gmail.com y el teléfono para pedir turno es 11 60 32 94 11, 11 60 32 94 11, Lutería en Congreso. Te vamos a hablar hoy de una peli de un director que ya trabajamos acá. El director es Víctor Erice, y en realidad te vamos a hablar de dos pelis, no de una. Y Marce abre los ojos diciendo, a ver, ¿con qué va a salir este muchacho? Te vamos a hablar de la película que es y de la que pudo haber sido. Y vas a entenderlo en un rato, lo que te acabo de decir. La película se llama El Sur, el director, como dijimos, es Víctor Erice, y la síntesis dice de esta manera, a ver. La Gaviota es un caserón situado en las afueras de una ciudad del norte de España. En ella viven Agustín, médico isaurí, su mujer, una maestra represaliada por el franquismo, y su hija Estrella. La niña, desde su infancia, sospecha que su padre oculta un secreto. Desmitificar al héroe es quizás el principio del fin. Cuando ese ser todopoderoso deja de serlo, automáticamente la vida traspasa su frontera. Es la muerte de la infancia y el nacimiento de la adultez. Como Alicia caemos en la madriguera, el juego cambiará y empezarán las preguntas. El recuerdo del ayer será esa puerta de entrada al pasado. Allí encontraremos esos momentos perfectos, donde el tiempo era solo una aguja corriendo. Y serán esas imágenes del pasado las que volverán deformadas. Allí entonces nos daremos cuenta de que no todo es como parecía. Entonces también caminaremos esas veredas buscando respuestas en las baldosas flojas. Examinaremos en algún baúl guardado esa luz resplandeciente que espantaba tinieblas. Dejaremos la persiana abierta para que la oscuridad desaparezca, como cuando éramos chicos, para que esas voces vuelvan con la frescura de la niñez. Despertarse de ese sueño y pensar que todo es como antes, y que el héroe haga su último truco de magia. Y si lo descubrimos, se acabó todo. Será Víctor Erice, con su film El Sur, quien nos vaya mostrando esos cambios desde la perspectiva de Estrella, su protagonista. Ya desde el inicio hay que estar atentos. A medida que pasan los créditos, la pantalla estará en negro, mientras de fondo hay un incesante sonido a lluvia y viento, y si uno afina el oído, hasta se puede oír un tic-tac sonando sin parar. De repente, notamos que ese fondo oscuro no es más que una habitación en la que empieza a entrar la claridad del amanecer. Silbidos y un perro ladrando serán parte de ese trabajo minucioso de sonido. Como un labor de orfebrería,
Erice nos empezará a mostrar esa habitación desde un plano fijo, casi como si fuera en tiempo real. Mientras escuchamos voces que vienen de otras partes de la casa, Estrella, una adolescente, se despertará y notará que su padre dejó bajo la almohada un péndulo. Ella entenderá todo rápidamente. Y será su voz, en off, la que iniciará luego el relato en forma de raconto. Desde ese otoño de 1957 nos iremos para atrás en el tiempo. La historia transcurre en el norte de España, en una casona alejada de la ciudad llamada La Gaviota. Allí viven Agustín, médico, y también Saorí, esas personas que tienen el don de descubrir lo que está oculto. Y Julia, una maestra que ha sufrido represalias por el franquismo. Viven ellos con su hija Estrella. Han huido del sur luego de la guerra civil y estuvieron en varios lugares antes de afincarse así. Los primeros minutos serán para la presentación de personajes. Notaremos en la fotografía una amalgama de colores fríos que contrastan con las imágenes más cálidas y más floridas que vienen desde las postales del sur, marcando la diferencia entre ambos puntos cardinales, pero también la ilusión de ese lugar desconocido para la joven protagonista. Ciertas imágenes se compondrán de una poética visual y repleto de claroscuros, que parecerán salidos del arte barroco, como si fueran pinturas de Vermeer, Caravaggio o Rembrandt, o Velázquez. En ese tipo de puesta de escena, en la iluminación y en la fotografía de José Luis Alcaine, quien luego trabajó casi toda la carrera con un tal Almodóvar, estarán los puntales del film. La banda sonora te transportará al lugar de inmediato, como comentábamos anteriormente sobre ese comienzo. En cuanto a lo musical, se servirá de alguna canción en particular, en dos momentos clave del film, y algunas composiciones de Enrique Granados. Los planos serán en su mayoría fijos, con planos generales para el exterior, ciertos planos de detalle para remarcar algunos objetos, y encuadres frontales bien armados. No abusará de los movimientos de cámara, serán pocos y en los momentos justos, como el traveling utilizado en el Gran Hotel. La historia será narrada desde la visión de Estrella. Verá a su padre como un héroe. Nosotros notaremos en Agustina un taciturno y solitario hombre, que quizás su mayor luz sea justamente su hija. Ella no sabrá nada de su pasado, ni de ese exilio que parece ser un tema tabú, lo que genera esa sensación de soledad y ruptura en la familia. Esa frontera, que es el camino que lleva del pueblo a la ciudad, es la metáfora que une los dos puntos, el sur y su pasado, y el norte y su presente. La comunión de Estrella será el punto de partida para la curva dramática del film. Más adelante ella descubrirá un secreto de su padre, y entonces será cuando el héroe dejará de serlo. Una elipsis a través de esa llamada frontera nos unirá otra vez con 1957. La relación estará en crisis como la que sufrió el director, luego de ver cercenada su película a la mitad. El productor Elías Querejeta decidió cortar la filmación a la mitad del guión. El cierre abierto del film nos dejó, a pesar de la excelencia del relato, con varias preguntas por responder y unos cuantos cabos sin atar. ¿Qué sería de la vida de Estrella en su viaje al sur? ¿Había sido o habrá sido como ella imaginaba? ¿Qué pasado oculto tenía Agustín allí? Las acciones y decisiones de los protagonistas quedaron en la nebulosa por culpa de alguien que no entendió el cuento. Y aunque, parafraseando a Solari, el cielo de los nabos es cada vez más ancho, siempre buscaremos al Erice que nos haga descubrir una nueva estrella de la constelación. Te cansas de tanto esperar y que las noches son largas en este invierno. Es un desierto cuando camino la ciudad y no puedo
tenerte a mi lado. Y las mentiras que nos contamos son las caras vencidas de los relojes, pero si te vas. Nunca voy a poder llegar a tiempo, nunca voy a poder amar despierto. Oh no, mi amor, nunca más. No, 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 no. Y en tus ojos miles de niños cobijando la historia, la espada del tiempo, flores del agua, son nuestros hijos en sus naves doradas, las alas del viento. Pueden mirarse a través de los cuerpos como miras la luz en mi ventana. El mañana es hoy. Corre el año 2000, el mundo es otro. Corre el año 2000, la gente vuela al fin. Mi amor voló también, mi amor. Y aquí entre las calles, algo de luna aligera la noche. Sigue lloviendo, tus pensamientos, estrellas distantes que nunca se acercan, duermen tus sueños. Si con tus manos no puedes tocar el fondo distante de este banco de niebla, a tu constelación. Nunca van a llegar los astronautas, nunca van a llegar los astronautas a tu constelación. No, 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 no. Una tarde, cansada del ambiente que se respiraba en la casa, quise protestar a mi manera.
Me escondí debajo de una cama, dispuesta a no salir. Seguimos en Radio Arroba, esto es Banda Sonora donde el cine se escucha. Lo que sonó hasta recién fue El Umbral de Tabaré Cardoso, un temazo hermoso. Y también están Los Gardelitos con Constelación de la Virgen. Saludamos a Inés Artola, que está conectada desde el otro lado y manda saludos. Y si no los manda, que los mande. Liliana, Jessy, están ahí, a Diego, que se suma siempre. Le mandamos a todos un saludo. Vamos a desarrollar un poco la maravilla que escribió Marcelo sobre la película, ¿no? ¿Vos ibas a decir algo antes, Marcelo? Me dices, no. No, quería decir el tema de la constelación de la Virgen del disco Gardeleando, de los Gardelitos. Y pensaba, ¿no?, también en un antihéroe, ¿no?, a Corneta, el cantante, porque había visto una versión en vivo de un recital de los Gardelitos en el teatro, que sonaba muy bien, suenan muy bien en vivo, pero preferí que suene la versión original con Corneta, el fundador, ¿no?, que ya no está entre nosotros, de los Gardelitos, que era una especie de antihéroe, ¿no?, un tipo que nunca terminó siendo un rockstar, una especie como, no sé, como uno nombra a Luca, por ejemplo, a Luca Prodan o a Tanguito, ¿viste? Gente que no le interesaba vivir de eso, y bueno, y así murió también, ¿no?, al igual que Luca, que Tanguito. Así que me parecía interesante por ahí nombrarlo, y si no escucharon mucho de la banda, busquen porque tiene cosas bastante piolas. ¿Cuál es el tema que no hay que dejar de escuchar de los Gardelitos? Y yo creo que este es uno de los claves, ¿no? La constelación de la Virgen. Ese disco Gardeleando entero me parece América del Sur o Los Chicos de la Esquina. Acá tendría que estar Alan, que te nombraría varios. Cobarde para Amar es un clásico. Los Querandíes. Y sigo, puedo seguir, ¿eh? Bueno, ahí pasaba nuestro segmento Los Gardelitos. Esperemos cobrarlo en algún momento. Los muchachos de la banda. Y seguimos hablando del sur. Víctor Erice es el director. Vamos a hablar un poco te decía, de esta maravilla que escribió Marce, que después vamos a subir ahí a las redes. La película, para empezar, es una película basada en la novela homónima de Adelaida García Morales, ¿no?, del sur. Tiene este tipo de adaptaciones que a mí en realidad mucho no me gustan. Prefiero otro tipo de adaptación en donde el recurso de la voz en off no funcione como un lector, digamos, ¿no?, como el tipo que está leyendo el libro. Un dato, era o es la mujer de Víctor Erice. La escritora. Sí. Para sumar a la charla, ¿no? Un gran dato. Interesante, ¿no? Está bueno saberlo. Que quede todo en familia, aparte. Porque la novela debe estar buenísima y aparte a él como director le sirve tener a la escritora tan cerca como para entender bien por dónde quiso ir, ¿no? Para hacer preguntas, para justamente... igualmente, bueno, una adaptación siempre es una reinterpretación de una obra, entonces por ahí uno puede tener la benevolencia de hablar con el escritor y consensuar ciertas cosas. Yo soy medio talibán en ese sentido, ¿no? A mí me encanta de irme al otro extremo, ¿no? Las adaptaciones que en donde uno se apropia de la obra y la hace suya y la desmenuza y hace otra cosa, ¿no? Superadora. Me acordaba de, por ejemplo, Svan Meyer y su Alicia. Eso. Ese es el ejemplo, ¿no? Un tipo que agarra a Alicia, la destroza y hace otra obra que se lee, ¿no? Se sigue entendiendo que está hablando de Alicia, pero es superadora. Vos la ves y es una obra que no estás leyendo el libro. A lo que voy es esto. Esta película es una película de esas que vos entendés que hay un libro de fondo, ¿no? Una voz que narra. Empieza la estructura, no es lineal. Empieza con un raconto, como tantas otras. Es una herramienta muy usada en aquella época, más que nada, ¿no? En aquella época era novedosa, hoy ya es bastante pesada por ahí. Pero esta idea del raconto, empezar con ella, empezar en el final, ¿no? Empezar e ir para atrás. Al principio te decíamos que te íbamos a hablar de dos películas. Marce hablaba que es una película que la cortaron por la mitad.
Lo que vos vas a ver, o sea, no es lo que se quiso contar, en realidad. Es muy loco esto, porque vos estás viendo una película que no se quiso filmar, que no se quiso contar. Quedó el relato de una chica que redescubre al padre. Esto de los héroes que te hablaba Marce al principio, ¿no? Es eso, la película. Entonces es una película que en sí es una anécdota, digamos, ¿no? A lo que voy, que la historia no tiene un peso, no tiene un peso que valga quizás la película. ¿Por qué? Porque le falta desarrollo. ¿Y por qué le falta desarrollo? Porque cancelaron mitad de película, mitad de guión. El guión iba a durar, Marce, 2 horas. 2 horas y pico. Creo que había leído, ahora no tengo, me parece acá, lo voy a buscar, cuántas páginas tenía en su momento. Creo que eran, no sé, por ejemplo, 140. Es página minuto el guión de una película. ¿Cómo? Una página y un minuto. Página minuto. Claro, supuestamente iban a ser X cantidad de páginas, por ejemplo, 143 y a la 88 el productor dijo, bueno, lo terminamos acá. Es más, en algunos lados he leído que dicen que iban a hacer 2 películas diferentes y que la segunda nunca se hizo, pero bueno, Erice dijo, no, iba a ser una película de 2 horas y media, ¿no? Y nunca se llegó a terminar todo. Entonces, Esto le costó a Erice casi una carrera, ¿no? Digamos. Sí, totalmente. Tipo que se hartó de esto. Se hartó de estos destratos, digamos, desde la producción. Está siempre esta charla, ¿no? ¿Quién manda en una película? El guionista, el director. Muchos dicen que el productor, y fue en este caso el productor el que mandó, ¿no? El productor es el que produce, voy a decir va a sonar una estupidez, pero no lo es. Produce la película, produce en el sentido de producirla, de hacer que se logre, ¿no? No de escribirla o de filmarla. No, claro, de dar los medios para que la película se logre. En sí, el rodaje de una película es una unidad, donde falla una de las partes de aquella célula, la película se cae. Donde falla el director, la película es mala. Donde el guionista falla, es posible que lo salve el director o no, pero también la película puede caer, digo. Donde el productor falla, como en este caso, la película lo sufre también, ¿no? Queda una película con faltas de desarrollo, con líneas argumentales que empezaban a desarrollarse y quedan en la nada. Entonces hay preguntas, como decía Marce, que quedan ahí sin contestar. La película se puede ver perfectamente. Vas a ver una iluminación que yo no vi en mi vida, un trabajo sobre la luz impecable, asombroso, algo que te va a llamar la atención por más que no hayas estudiado en tu vida iluminación o cámara, o no seas fotógrafo, o jamás te diste cuenta de cómo se ilumina una escena. Acá vas a entender, aunque no tengas el ojo entrenado, de que algo está pasando. Algo que vos no viste en otras películas, acá está pasando. Y es una película del, ya te digo, del año 83. Del 83. Va a haber algo muy molesto, que típico de la época, no va a haber sonido directo, entonces el sonido va a ser doblado y va a ser hasta medio siniestro, ¿no? Yo lo jodía a Marcelo en Bambalinas que la voz del protagonista daba como pervertido, ¿no? Es una voz gallega grave, que vos entendés que que le falta la reverberancia de la situación, de la habitación, que suena seca, que suena muy en primer plano, ¿viste? Que no es el sonido que uno está ahora acostumbrado, más fiel a lo que uno está viendo, ¿no? Ahí hay un salto, pero bueno, nada, lo ves. No te pongas exquisito, ya has visto un montón de películas de Estaba leyendo que en una entrevista en 2011, Víctor Erice decía, el plan de trabajo contemplaba 81 días de rodaje y la película fue interrumpida por la producción cuando se llevaban apenas 48 días, es decir, todavía quedaban 33 días de trabajo. Claro. Que generalmente los días de rodaje después terminan alargándose. Sí. También explicaba en esta entrevista que para él el largometraje tiene un carácter inacabado e incompleto y que eso se puede encontrar en las imágenes, dice. En el guion original no pretendía reducir al sur
a unas cuantas postales, ¿no? Decía, si no, era filmar lo que quedaba, ¿no? Ir al sur, claro, ir a narrar. Ir a narrar. Y el sur termina siendo, porque lo loco es esto, ¿no? El sur termina siendo la nada, ¿no? La nada en el sentido literal, porque no hubo nada, no se filmó nada en el sur, y la nada para los propios personajes, para la historia, ¿no? Porque ellos nunca, o Estrella nunca supo nada del sur, por eso las ganas de ir. Claro. Va a quedar sin contar eso, como esperando la parte 2, digamos. Termina la película y vos vas a decir, bueno, estaría bueno que la continúen en el Sur 2. Claro. Pero más allá de eso, la película tiene un cierra, la narración cierra. Un cierre abierto. ¿Cómo? Perdón. Que es un cierre abierto, digamos, ¿no? Sí, pero el cuentito, como decías vos, es una película de cuentito, el cuentito más o menos se narra. Y tengamos en cuenta esto que te decía de la luz, ¿no? Tengamos en cuenta que es un director que es el mismo director que filmó El Sol de Membrillo. No sé si te acordás. Nosotros hablamos de esa película hace un tiempo ya. Es un documental sobre un pintor que espera hasta cierta época del año para pintar un membrillo de su árbol, porque en esa época del año el sol le pega de cierta manera que a él lo fascina. Y tiene tantos días para pintarlo, ¿no? Entonces, bueno, imagínate alguien que se enloquece. Digo, ya el pintor estaba desquiciado. El tipo que decía hacer un documental sobre eso está doblemente desquiciado. Y este director es el director justamente de esta película, ¿no? Un tipo que se enamora de alguien que se enloquece con una iluminación que está en cierta época del año y que dura tan poquito, ¿no? Vas a ver escenas, la verdad, iluminadas impresionantemente. Las actuaciones son geniales también, ¿no? Vale decir eso. Tenemos actuaciones muy buenas de Estrella, tanto la nena de chica, que está hecho por Sonsoles Aranguren, y también, ¿cómo, perdón? Perdón, pensé que estabas hablando. Y también está Estrella Grande, que es Isiar Boyain, dos actrices, la verdad, impecables, con una soltura y una naturalidad rara para la época, que si te fijas contrasta bastante con el padre, ¿no? Isiar Boyain, como decías vos, es la personaje, ya la estrella de 15 años. Luego se convirtió en una de las directoras más importantes de España, ¿no? Porque filmó un par de películas como Te doy mis ojos y también La lluvia, a partir de la década del 2000, que son de las mejores para muchos de los críticos de la historia de los últimos 20 años de España. Sobre todo Te doy mis ojos, que es una película que habla de la violencia de género y es del año 2003 y es casi contando algo que pasa hoy, ¿no? Como muy adelantado a su época, y es una película terrible. Así que... Trabaja Luis Tosar también en esa película, Te doy mis ojos, que fue uno... No paramos de nombrar cada vez que hablamos, ya del programa anterior que venimos en España, a los Lunes al Sol, es uno de los actores de Lunes al Sol. Claro, Luis Tosar, actorazo. Te doy mis ojos, la vi, un peliculón, durísima. Sí. Y después, decíamos, hizo esas dos películas, así que se transformó no solo en actriz, sino en directora. Y algo creo que sacó también de Erice, me parece ahí. Algunas claves. Bueno, Te doy mis ojos tiene algo almodovariano, si se quiere, en la iluminación. Y vos decías que Erice acá trabaja con el tipo que iluminó todas las películas de Almodóvar, ¿no? Sí, no sé de todas, pero la gran mayoría. La piel Cabito, Volver, Mujeres al borde de un ataque de nervios. Así que otro tipo de fotografía, ¿no? Porque ya sabemos lo que es Almodóvar. Pero es más o menos, te das cuenta que es un genio. Sí, muy interesante. Te vas a encontrar con planos que son muy pictóricos, organizados de esa manera, ¿no? Otra vez, te estamos diciendo, el director viene antes o después, no recuerdo si El Sol de Membrillo es antes o después de esta película. Pero viene 10 años después. 10 años después. Bueno, después va a filmar El Sol de Membrillo,
esta película que te cuento del pintor, o sea, está muy ligado a mirar de manera pictórica la realidad, ¿no? De manera... el recorte, ¿no? El recorte sobre la realidad. Documental. Es muy impresionante. Entonces los cuadros con los que forman el relato audiovisual de esta película son verdaderas pinturas, ¿eh? No solo por la iluminación, sino por la organización de los objetos dentro del recuadro, ¿no? Es muy impresionante. Búsquelo, ¿no? Si ve la película, después busque un cuadro de Vermeer. Es alguien que a mí me fascina. Yo de arte, la verdad, no tengo mucha idea, pero vi cosas de Vermeer y me encanta como los cuadros que hace, las pinturas que tiene. También hay una película que es sobre el cuadro de la perla, que trabaja Scarlett Johansson, ahora no me acuerdo bien el nombre de la película, que es La joven de la perla, ahí está, que Scarlett Johansson es la protagonista de ese cuadro que dibuja Vermeer, ¿no? Y bueno, ni hablar de Rembrandt o Caravaggio. Así que, pero uno ve esos cuadros y ve la iluminación y dice, bueno, como lo veía Mar Adentro Dalí, acá es eso. Claro, hay un tipo de iluminación que se llama Rembrandt. O sea, vas al DF, al director de fotografía, y le decís Rembrandt acá. El tipo ya sabe qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Claro. Y acá evidentemente jugó ese tipo de directiva, se ve porque está logrado, sí. Ahora, ¿no? Qué oscuridad no tenía, no solo la casa, sino el personaje de Agustín. También muy bien hecho. Y qué personaje maravilloso la criada, ¿no? Sí, unos personajes inolvidables. Si alguna vez tuviste una abuela gallego, algún pariente gallego, eso lo vivís, ¿no? Las situaciones, cómo gritan, cómo exageran cuando hablan, ¿no? Es hermoso, es hermoso. Y me quedó una frase, ¿no? Cuando ella está con la criada de la abuela. Milagros. Y ella le pregunta sobre ese exilio, dice, esas cosas no pienses, en esas cosas no pienses, le dice. Son muy pequeñas, claro. Son muy pequeñas, ¿no? Dedícate a otra cosa, ¿no? Y por eso hablábamos de ese ocultamiento, quizás, pero que ella ya empezaba a notar. Y fíjate que esto que habla Marce está planteado desde el montaje también, ¿no? Cada secuencia va a empezar de esta manera, desde la oscuridad hacia la luz, por lo general, ¿no? En la película. Está planteado de esa manera. Y es muy interesante porque apoya el conflicto principal de la obra, que es esto, ¿no? Es Estrella, quiero decir, la hija de Joaquín, poniendo luz sobre su padre todo el tiempo, ¿no? Es ese juego que se da dentro de la película, que si vos empezás a hilvanar un poco sobre esto que es el lenguaje audiovisual, con lo que se crea este relato, ¿no? Se crea con todas estas pequeñas cosas. Si vos lo empezás a interpretar, es justamente alguien apoyando el conflicto dramático que lleva toda la película. Es el personaje de la hija echando luz todo el tiempo sobre las particularidades del padre, sobre estas cuestiones que lo sacan de lo común, lo hacen justamente esa persona que es su padre, ¿no? Es muy interesante cómo está trabajado también desde dirección. Hubiera estado buenísimo ver la película, el corte del director, ¿no? Pero sí, bueno. Lo imaginaremos. Imaginaremos. Vamos a saludar a unos amigos, Nunadeco, objetos artesanales pensados para decorar espacios que hacen momentos únicos. Están ahí en Caballito, los buscás por Instagram, Nunadeco. Y también la gente amiga nuestra que va auspiciar el Conversando, 2M Arquitectura Sociedad Anónima, una empresa dedicada a la construcción de viviendas unifamiliar y multifamiliar desde hace más de 10 años. Llamá al 11 54 28 74 80, 11 54 28 74 80 y consultá por los planes de pago que te ofrecen para encontrarte con tu vivienda. ¿Qué pasa en el Conversando de esta fecha, Marcelo de Nicola? Tenemos mezcla de poesía, música, un poco de todo, ¿no? Rafael Alberti fue uno de los grandes poetas españoles.
allá en su adolescencia y ya un poquito más grande entabló amistad con algunos de los poetas de la época como Juan Ramón Jiménez, Pedro Salinas, Jorge Guillén, Emilio Prados y Manuel Altor Aguirre, con el compositor Manuel de Falla, ¿no? Y con dos personas que son un poquito conocidas y que cada tanto te lo nombramos. Hoy nombramos a uno, Dalí y Buñuel, ¿no? Amigo de toda esa banda, amigo de Picasso, amigo de Neruda, ¿no? Del escritor chileno. Creó varios poemas y fue uno de los principales críticos, ¿no? Del franquismo. Uno de esos poemas se llama Galopar, que luego Paco Ibáñez, ¿no? El cantante español, uno de los grandes cantantes españoles, hoy con 86 años, valenciano él, lo hizo en versión música, ¿no? En versión musical. Acá los trajo la banda Ataque 77 en su disco, y lo tengo acá, mira el disco, otras canciones justo. ¿Qué tal? Que es un disco de cover que tiene de todo. Tiene desde Gilda hasta Ramones, Soda Stereo y Los Redondos. Eso para los menores hay que explicar. Eso se ponía en un dispositivo que giraba así, tenía una lucecita, lo leía y se escuchaba música. Claro, totalmente. Imagínate nosotros que empezamos con el cassette o con los vinilos algunos, que es un vinilo chiquito, hay que decirlo también. A mí el CD me sigue sorprendiendo. Yo digo, me voy a comprar el CD. Aparte, uno tenía que, si se rayaba un poquito el algodón con alcohol y tratar de pasarle ahí, ¿no? Bueno, este disco de 1998, Otras Canciones, que es un disco de cover, tiene el poema A Galopar en versión punk, y vamos a escuchar esta versión que está dedicada al franquismo en vivo. No es una gran versión por ahí, en el sentido acústica, pero está bueno lo que dice Silvio Pertusi antes de empezar. Bueno, esta que sigue está dedicada a la memoria del poeta Rafael Alberti, quien fue un opositor nato a la dictadura del cabrón de Franco. A galopar. La grande desierta de inmensas llanuras, galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón resuenan las tierras de España en las cerraduras. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Nadie te enfrente, no hay nadie y es nada, la muerte si va en tu montura. Galopa caballo cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. Que hasta entonces había conocido. Aquella noche tuvimos que dormir juntas. ¿Cuándo llega aquí el calor, niña? Aquí casi nunca hace calor. No, pues qué raro es el mundo. En unos lados la gente se asa de calor y en otros se hiela de frío. Jesús, Dios te libre. Seguimos en Banda Sonora donde el cine se escucha. Acá en Radio Arroba estábamos escuchando Ataque 77 con A Galopar. Esa voz de Milagros, ¿no? La única referencia física del sur, ¿no?
digamos, también. Pero es terrible. Es para escucharla toda la noche. Sí, para tener en la mesita de luz, la vieja, es hermosa. La dupla con la nena es muy dinámica, está muy bien. La nena tiene algo que no baja la mirada, es increíble, en la película. Debe haber sido una marca actoral fuerte esa. Porque viene la abuela del sur, que no ve hace años, ella la va a recibir, ya es grande, y la mira a los ojos y no le baja la mirada, ¿no? También quizás apoya esta idea de mirar al sur, ¿no? De ver lo que pasaba ahí, para descubrir un poco lo que es el papá, ¿no? De no bajar la mirada. El padre fue un tipo que no bajó la mirada. Y es una estupidez chiquita, ¿no? Pero estoy seguro que es una marca actoral eso, ¿no? Muy bien. La mira con altura, la saluda con amor, pero le clava la mirada, ¿no? Está bien eso, está bien. Es una sutileza. En una de las situaciones la madre le dice, ve y saluda, cuando está adentro. Y ella va y saluda con la mirada en alto, ¿no? Contanos, Marce, un poco sobre Víctor Erice, a ver, que ya nos estamos yendo rápido. Erice, nacido en Vizcaya en 1940, empezó detrás de las cámaras para un largometraje con El fin y los desafíos del año 1969 junto a otros directores como Claudio Guerín y José Luis Egea, donde cada uno contaba una historia y todos terminan con un tema en común que era la violencia, y él filmó solo 3 largos a lo largo de su carrera. Su debut fue con El espíritu de la colmena, para muchos una de las obras maestras del cine español, que está ambientada en la Segunda Guerra Mundial, y fue el debut de una niña llamada Ana Torrent. Si no te suena, Ana Torrent es la protagonista de Tesis, porque acá todo tiene que ver con todo. 20 años después era la protagonista del film de Amenábar, ¿no? Una niña que después de ver al Dr. Frankenstein empieza a preguntarle a su hermano mayor sobre el monstruo debido a la impresión que le ha dado. Muy loco. Ganadora del Festival de San Sebastián. Luego empezó a filmar publicidades y programas para la televisión. En 1983 dirige Sur, o El Sur, nominada a la Palma de Oro en Cannes, como dijimos, film incompleto. Quiso adaptar un par de relatos de Borges, no los terminó dirigiéndolos Carlos Saura, y filmó en 1992, si no me equivoco, El Sol del Membrillo, la película que te nombrábamos en el bloque anterior. Después se dedicó a hacer cortometrajes y documentales, entre ellos Alumbramiento, otro que se llama esos cortos de varios directores, ¿no? Como 10 Minutes Older, junto a directores como Wim Wenders, Werner Herzog, Spike Lee, Aki Kaurismäki, Ginger Jarmusch, todos los que trabajamos acá, básicamente. Paris Jetem está también. Paris Jetem, esas películas de producción. Me río, perdón, porque me mandan GIF con ese amigo de Vinazzi, porque qué feo. Uno tiene que tener una postura ante la cámara, esto es horrible. Escucha esto que te va a parecer interesante. Sigamos. En 2005 filma Arroyo de la Luz, un corto estilo documental donde el director les proyecta a un grupo de alumnos el film ¿Dónde está la casa de mi amigo? de Kiarostami, y les hace plantear el dilema moral que trabaja la película. Interesante. Interesante. Bueno, y después dirigió otros cortos, ya está Simei, Soliloquio. Después dirigió un corto sobre el terremoto de Japón del 2011. Y por último, lo último que ha hecho es un documental de varios realizadores que se llama Wiara, entre los que está Pichapón Huerazatacul, Carlos Reigada, Samuel Ferrara y otros de los conocidos nuestros, ¿no? Así que bueno, no ha hecho tantos films, solo 3 largometrajes. Después se dedicó a hacer cosas por su parte. Es escritor, es poeta, es profesor de la Universidad del Cine, entre otras cosas. Interesante para ver la filmografía entera de este tipo, los 3 largos esos y inspeccionar un poco los cortos. Nos estamos yendo, te estuvimos hablando sobre El Sur, Víctor Erice, un amigo de esta casa. Estaba online la película, el link para verlo en nuestras redes, así que si no la viste, anda urgente para cualquiera de todas las redes que te nombramos y ahí lo vas a tener, lo vas a encontrar. ¿Por qué brindamos, Marcelo de Nicola, este viernes frío de otoño? Brindamos por descubrir al héroe, no vamos a decir matarlo, sino descubrir al héroe, ¿no? En ese paso. Todos tenemos que descubrir al héroe, no seamos chicos o grandes. Brindamos por eso, brindamos por mi amigo Enrique, que no se murió. Fue una licencia literaria. Una licencia literaria.
sentencia literaria nada más. Pero se han generado preguntas a ver qué había pasado con Enrique. No, nada más. Brindamos por eso y brindamos por esas particularidades que nos hacen quienes somos. Salute, buen viernes para todos. Chau, chau. Chau, buen viernes.